Ya les voy a hacer listas de reproducción de mis historias, porque tan solo esta de no fue un duende, fue un enano. Esta historia del enano la he contado mínimo unas 10 veces. Así que a lo mejor voy a hacer una lista de reproducción y pues ya que la puedan ver cada vez que se metan a mi perfil. Órale pues, ahí va por 50ª vez la historia del enano. Cuando yo nací, mi mamá tenía un perrito que se llamaba Dinky. Era un French Poodle al cual mi mamá dice que desde antes, desde que mi mamá estaba embarazada, como que presentía que yo venía en camino. Le rascaba la panza, se acomodaba así en su panza y cosas así. Y este perrito se tuvo que ir de la casa cuando yo nací, únicamente de forma temporal. ¿Por qué? Porque cuando yo nací, el doctor le dijo a mis papás que yo tenía riesgo de volverme alérgica al perro. Entonces, pues no podía tener al perro cerca mucho tiempo. Por ende, mi mamá le encargó al perro a mi abuelita, o sea, a su mamá. Y ya una vez que mis pulmones estuvieran fuera de riesgo, pues lo regresaban a la casa. ¿Qué tiene esto de importante? Ahorita les cuento. Cuando yo nací, mis papás le tenían muchísimo miedo a la muerte de cuna, por ende se turnaban toda la noche para cuidarme. Cada 3 horas, porque pues cada 3 horas yo tenía que comer. Entonces mi mamá se dormía 3 horas y mi papá se quedaba despierto 3 horas cuidándome. Después de esas 3 horas se despertaba mi mamá, me cuidaba 3 horas y mi papá se dormía y así consecutivamente. O sea, me cuidaban toda la noche 3 horas y 3 horas. La tercera noche que yo estuve aquí en mi casa, mi mamá soñó a su perro muy mal. Soñó que lo atropellaban y que, o sea, un sueño muy angustiante. Y esa misma noche, al mismo tiempo que mi mamá soñó al perro, mi papá dice que vio un enano subiendo la escalera, esta escalera de aquí. Dice que lo vio de reojo, como cuando te ponen un objeto aquí al lado, o sea, tú realmente no lo estás enfocando, pero lo ves y alcanzas a distinguir, por ejemplo, en este caso, que es una taza. Pues así igualito dice que él vio clarito al enano subiendo la escalera, de reojo. Un enano, así como los de Blancanieves, de barba, con gorrito, gordito, tambaleándose. Entonces mi mamá se despierta y le dice a mi papá, ¿sabes qué? Soñé mal a mi perro. Y mi papá le dijo, pues, ¿qué crees que yo vi un enano? Y todavía mi mamá le partió su mandarín en gajos, o sea, hijo de tu, qué horror, te quedaste dormido cuidando a mi bebé. Y mi papá así de, no, gordita, te lo juro que no. Total, amaneció, mi papá se fue a trabajar, mi mamá tuvo un parto muy complicado, entonces pues estaba toda dolorida de que pues estaba recién operada. Y la que venía a ayudarle con los quehaceres de la casa y a cuidarme era mi abuelita, con la que se había quedado el perro. Entonces llega mi abuelita para ayudarle a mi mamá y pues mi mamá lo primero que hizo fue preguntarle por su perro. Y mi abuelita le dijo, no, hija, el perro está súper bien, yo le dejé sus croquetas en la mañana, todo está chido. Y mi mamá dijo, ah, ok. Mi abuela se fue de aquí como eso de las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde regresó con mi abuelo. Esto era alarmante porque mi abuelo rara vez venía. O sea, mi abuela venía muy seguido, pero mi abuelo casi no. Entonces desde ahí mi mamá dijo, algo está pasando. Parte 2. Parte 2 de la historia del enano. Desde que llegó mi abuelo, mi mamá dijo así como de algo raro está pasando. Y este sentimiento se incrementó cuando mi abuelo entró a la casa y le dijo a mi mamá, vámonos a la casa, vámonos a mi casa ya. Y mi mamá así de, güey, ¿qué pedo? No preguntes, agarra a la niña, vámonos a la casa. Y pues mi mamá toda recién operada se empezó a mover así como para agarrar mis mamilas, mi pañalera. Y mi abuelo así de, no, deja eso, o sea, tráete a la niña y vámonos. Que Rubén venga por eso después. Rubén es mi papá. Y mi mamá así de, ok. Y pues nada más me agarró a mí y se fueron a casa de mis abuelos. Cuando llega mi mamá se da cuenta de que no está el perro. Y pues le pregunto a mi abuela, o sea, ¿qué onda? ¿Dónde está mi perro? Y mi abuela le dijo, es que por lo mismo de pues, los pelos y la niña que se puede volver alérgica, lo llevamos a casa de tu suegra, o sea, mi otra abuelita. Mi mamá se quedó conforme con esta explicación y decidió no hacer más preguntas. Estuvieron una semana viviendo con mis abuelos y después regresaron a su casa, o sea, aquí. Ya cuando venían de regreso, mi mamá, ya toda desesperada, le dice a mi papá, ¿sabes qué? Vamos a casa de tu mamá, quiero ver a mi perro. Si quieres, no nos lo traemos porque estoy consciente que la niña no puede estar mucho tiempo con el perro, pero quiero verlo, quiero ver que está bien. Y entonces mi papá le suelta la bomba a mi mamá. Angélica, el perro se murió. Cabe mencionar que este perro tenía 3 años de edad y estaba en excelentes condiciones de salud. Lo que cuenta mi abuela es que ese mismo día que mi mamá le dijo que soñó muy mal al perro, al momento en el que regresó a su casa, encontró al perro dormido en la puerta de la casa. Dormido. Cuando se acercó para despertarlo y moverlo, se dio cuenta de que el perro estaba muerto. Después, cuando levantó la cara a la puerta, se dio cuenta que en el marco de la puerta estaba completamente tapizado de mosquitos de fruta muertos, completamente petrificados, así de que les hacías así y se caían. Cabe mencionar aquí que parte de mi familia es espiritista, y esto en el espiritismo es señal de una presencia maligna.
Entonces, en ese momento, mi abuela agarró a mi abuelo, le dijo lo que había pasado y se fueron corriendo por mi mamá. Y después le marcaron a mi bisabuela, en paz descanse, que era la espiritista más fuerte de la familia. Cabe mencionar aquí que a nadie le habían dicho del enano que había visto mi papá. Solamente lo sabía mi madre. Entonces mi bisabuela les dijo, ¿saben qué? Hicieron bien, quédense con Angélica y con la niña el tiempo que sea necesario hasta que yo pueda ir a la casa a hacer una limpia. Lo cual no fue pronto porque mi bisabuela vivía en Pachuca. 3 días después aparece mi bisabuela para hacerle una limpia a mi casa y la acompañaban mis 2 tíos, hermanos de mi mamá, y mi papá. Aquí cabe mencionar que cuando se hace una limpia en una casa, se tienen que cerrar puertas y ventanas de todo para que se concentre la energía. Entonces, desde ahí, todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Esto es importante, ahorita les digo por qué. Ellos cuentan que empezaron a hacer la limpia, mi bisabuela empezó a rezar. Y carajo, ya no me alcanzó el tiempo. Vámonos a la parte 3. Parte 3 de la historia del enano. Nos quedamos en que mi abuela estaba trabajando, puertas y ventanas completamente cerradas. Cuentan mis tíos y mi papá que en el momento en el que entraron a mi cuarto, o sea, el cuarto en donde estaba mi cuna, el velo de la cuna se levantó como si una ráfaga de viento le hubiera pegado y la cuna se cayó. Lo cual no era posible porque todas puertas y ventanas estaban cerradas. En el momento en el que se cae la cuna, mi bisabuela volteó con mis tíos y con mi papá y les dijo, ¿saben qué? Tengo que hacer esto sola, sálganse. Ellos se retiran de la casa y mi bisabuela se quedó aproximadamente una media hora dentro de la casa. Después de esa media hora, mi bisabuela sale y les dice, adentro de la casa había un enano. ¿Recuerdan que mi papá no le había dicho a nadie que vio un enano? Solamente se lo había dicho a mi mamá. Y mi mamá no sabía que mi bisabuela estaba haciendo una limpia en mi casa. No había forma en la que mi mamá le hubiera dicho. Entonces esto obviamente impactó muchísimo a mi papá. Lo siguiente que mi bisabuela les dijo fue, el enano venía por Katia. O sea, por mí, un bebé de 3 días de nacido. Después mi bisabuela les explicó que yo tenía una deuda de sangre cargando de vidas pasadas con este enano. Básicamente en alguna vida pasada yo hice un trato de sangre con él. Y pues venía a reclamar. Y les dijo mi bisabuela, pero quédense tranquilos, el enano ya se fue. Se fue porque tu perro hizo un trato con él. Un trato en el que se dio su vida a cambio de la de tu hija. Básicamente el perro dijo, llévame a mí, deja al bebé en paz. Por eso tu perro se murió. Después les explicó que cuando se forma una familia, o sea, cuando se junta una pareja y empiezan a tener una vida en común, normalmente hay uno que es espiritualmente muy fuerte y otro que es espiritualmente muy débil. Y por lo general, el que tiene una espiritualidad mejor desarrollada y más fuerte es el encargado de proteger a la familia de todo este tipo de eventos. Y les dijo, sin embargo, tu caso es muy extraño, puesto que tanto tú como Angélica son espiritualmente muy débiles. Y los dos son incapaces de proteger a la niña. En estos casos, los primeros que dan su vida por proteger a la familia son las mascotas. Y les dijo, ustedes no pueden estar sin mascota, consigan un perro, ya. Y tal cual, toda mi vida he tenido perros. No recuerdo ni un solo momento de mi vida en el cual no haya tenido un perro en esta casa. Aquí viene una parte que les voy a contar porque todavía tengo tiempo en el video y que no les he contado en otras ocasiones. Mi bisabuela dijo, tienen que asegurarse de que esa madre ya se fue, yo no me puedo quedar, pero alguien se tiene que quedar un mínimo de 3 días para asegurarse de que no haya más manifestaciones. Y mis tíos se ofrecieron como tributos. Así que mis 2 tíos se quedaron en esta casa durante 3 días después de lo que había pasado para asegurarse de que yo estaba a salvo. A mí nadie me puede decir que mi familia no me ama.